Hola a todos. Hoy nos sumergimos en los hábitos y trampas que los individuos inteligentes evitan conscientemente. Guiados por los principios eternos del estoicismo, siguiendo los ejemplos de destacados filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Al entender y adoptar estas prácticas, tú también puedes esculpir una vida rica en propósito, crecimiento y paz interior. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas acciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier momento de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La vida es un viaje lleno de lecciones, cada una moldeando nuestro camino y destino. ¿Qué tal si te dijera que la clave para una vida con más propósito y satisfacción no reside en lo que haces, sino en lo que eliges evitar? Las personas inteligentes, aquellas que realmente prosperan y encuentran significado, han dominado el arte de discernir de qué mantenerse alejados. Navegan sus vidas con una mezcla de sabiduría y discernimiento que se alinea perfectamente con las enseñanzas del estoicismo. 1. Evita las interacciones sin sentido. Las personas inteligentes son bastante selectivas con sus interacciones y tienden a evitar los intercambios sin sentido. El tiempo es nuestro recurso más valioso y cómo elegimos gastarlo refleja nuestras prioridades y valores. Involucrarse en conversaciones triviales con extraños o chismorrear sobre otros puede parecer inofensivo, pero estas conversaciones a menudo carecen de profundidad y sustancia. En lugar de invertir su tiempo en temas superficiales, las personas inteligentes buscan discusiones que estimulen sus mentes y nutran sus almas. Por ejemplo, imagina que estás en una reunión social y la conversación gira en torno a asuntos triviales. Mientras es fácil dejarse llevar por esto, una persona inteligente dirigiría el diálogo hacia temas más significativos. Podrían mencionar un libro reciente que han leído, discutir las implicaciones de los eventos actuales o adentrarse en preguntas filosóficas. Este enfoque no solo hace la conversación más interesante, sino que también permite un intercambio más rico de ideas. Este comportamiento se alinea estrechamente con la filosofía estoica que nos enseña a centrarnos en lo que realmente importa y a vivir de acuerdo con nuestros valores. Los estoicos creían en la importancia de las conexiones significativas y el diálogo con propósito. Argumentarían que participar en charlas vacías es una distracción de nuestra búsqueda de sabiduría y automejora. Al elegir participar en conversaciones que importan, las personas inteligentes honran el principio estoico de vivir intencionalmente y aprovechar al máximo cada momento. 2. Rechaza la ignorancia deliberada. Las personas inteligentes difieren significativamente en este aspecto porque entienden la importancia de abrazar el espectro completo de conocimientos e ideas. Se dan cuenta de que al elegir permanecer desinformados sobre ciertos temas o problemas, limitan su potencial de crecimiento y pierden valiosas oportunidades para expandir su comprensión. Piénsalo, vivimos en un mundo rebosante de información, donde surgen nuevos descubrimientos e ideas a diario. Los individuos inteligentes ven esta abundancia como un tesoro en lugar de una amenaza. Tienen una curiosidad insaciable y un impulso incansable por aprender. Esta sed de conocimiento significa que siempre están buscando nuevas perspectivas, incluso aquellas que podrían contradecir sus creencias actuales. Este enfoque se alinea perfectamente con el compromiso estoico con la verdad y la sabiduría. Los estoicos enseñaban que la sabiduría proviene de entender el mundo tal como es, no como deseamos que sea. Creían en enfrentar las verdades incómodas de frente, viéndolas como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos. 3. Rechaza la conformidad. Las personas inteligentes tienen el coraje de pensar de manera independiente y evitar conformarse solo para encajar. Entienden que la verdadera inteligencia radica en la capacidad de analizar críticamente y cuestionar el status quo en lugar de seguirlo ciegamente. Esta independencia de pensamiento les permite innovar, resolver problemas de manera creativa y tomar decisiones que se alinean con sus verdaderos valores y creencias. En nuestra sociedad, a menudo hay una fuerte presión para conformarse. Desde las tendencias de la moda hasta las opiniones políticas, estamos constantemente bombardeados con mensajes sobre cómo deberíamos pensar, actuar y lucir. Pero los individuos inteligentes reconocen que seguir a la multitud simplemente por el bien de encajar puede ser perjudicial.
Saben que las normas sociales no siempre se basan en la racionalidad o en lo que es verdaderamente beneficioso para los individuos o la sociedad en su conjunto. Los estoicos creían en la importancia de la integridad personal y autenticidad. Alentaban a las personas a permanecer fieles a sí mismas, incluso si eso significaba apartarse de la multitud. Las personas inteligentes encarnan este ideal estoico al valorar su individualidad y autonomía. Entienden que sus perspectivas e ideas únicas son valiosas y no deben ser comprometidas por el bien de la conformidad. 4. No tomes las cosas personalmente. Las personas inteligentes tienden a evitar tomar las cosas personalmente porque saben que las reacciones a situaciones o comentarios a menudo provienen de las propias percepciones, sesgos o inseguridades de la otra persona. Entienden que no todo es acerca de ellos y que las acciones de la mayoría de las personas están influenciadas por sus propias experiencias y estados mentales. Considera esto: alguien critica tu trabajo o hace un comentario despectivo. Es natural sentirse herido o a la defensiva, pero los individuos inteligentes han aprendido a ver más allá de la reacción emocional inmediata. Entienden que la crítica podría ser más acerca de los propios estándares o problemas del crítico que una verdadera reflexión de sus habilidades. Esta perspectiva les permite responder con calma y constructivamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Esta mentalidad está estrechamente alineada con la filosofía estoica. Los estoicos enseñaron que deberíamos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Enfatizan la importancia de mantener la tranquilidad interna independientemente de las circunstancias. Las personas inteligentes aplican este principio al no permitir que las acciones o palabras de los demás perturben su paz mental. 5. Evita obsesionarte con los problemas. Cuando se enfrentan a un problema, las personas inteligentes dan un paso atrás y evalúan las cosas de manera objetiva. No saltan a conclusiones ni hacen juicios precipitados. Miran las cosas desde múltiples ángulos y consideran posibles soluciones. Están abiertos a aprender de sus errores y no tienen miedo de ajustar sus estrategias según sea necesario. Esta capacidad para adaptarse y aprender de la experiencia es fundamental para su desarrollo personal y profesional. Esto se alinea con la práctica estoica de ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. La vida está llena de desafíos y contratiempos, pero las personas inteligentes saben que quedar atrapados por los problemas puede ser perjudicial. En lugar de obsesionarse con el problema en sí, se centran en encontrar soluciones y aprender de la experiencia. Los estoicos enseñaban que deberíamos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Creen que los obstáculos no son inherentemente negativos, sino que pueden ser valiosas oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Marco Aurelio escribió que el impedimento a la acción avanza a la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Las personas inteligentes encarnan este principio al ver los problemas como escalones para el progreso en lugar de obstáculos. 6. Estar abierto a la retroalimentación. Las personas inteligentes saben que la retroalimentación es una herramienta invaluable para identificar áreas de mejora, incluso si es difícil escucharla. Presenta una oportunidad para reflexionar y hacer cambios positivos. En lugar de evitar situaciones en las que puedan recibir críticas, se exponen y aportan sus mejores esfuerzos. La capacidad de acoger la retroalimentación demuestra la sabiduría de preocuparse más por el automejoramiento que por proteger su ego. Se trata de tener la confianza para manejar la crítica de manera constructiva y la humildad para reconocer que siempre hay algo que aprender. Imagínate recibir retroalimentación sobre un proyecto en el que has puesto todo tu corazón. Es natural sentirse a la defensiva o herido, pero las personas inteligentes entienden que la retroalimentación es un regalo, incluso cuando no se entrega perfectamente. Los estoicos enfatizan la importancia de la autoconciencia y la mejora continua. Creen que para crecer en sabiduría uno debe estar abierto a aprender de los demás. Epicteto enseñó que deberíamos acoger la crítica ya que nos ayuda a identificar y corregir nuestras fallas. Las personas inteligentes encarnan este principio al ver la retroalimentación como un recurso valioso en lugar de una amenaza para su autoestima. 7. Controla la toma de decisiones emocionales. Las personas inteligentes no permiten que los sentimientos y emociones nublen su capacidad para pensar sensatamente o su proceso de toma de decisiones. Reconocen instancias donde las emociones tienen precedencia sobre la lógica, lo que les permite centrarse y reevaluar la situación.
Tomarse el tiempo para reflexionar y sopesar los pros y los contras les permite tomar decisiones racionales y, como resultado, es menos probable que se arrepientan de sus elecciones o acciones. Esta práctica de regulación emocional es un aspecto central del estoicismo, donde el pensamiento racional se prioriza sobre las reacciones emocionales. Todos experimentamos emociones fuertes, alegría, ira, miedo, tristeza, y estos sentimientos a veces pueden ser abrumadores. Sin embargo, los individuos inteligentes entienden que tomar decisiones en el calor del momento a menudo conduce a resultados lamentables. Una estrategia efectiva que utilizan los individuos inteligentes para manejar sus emociones es dar un paso atrás y darse tiempo para procesar sus sentimientos. En lugar de hacer juicios precipitados, hacen una pausa, respiran profundamente y permiten que su respuesta emocional inicial disminuya. Este breve momento de reflexión puede marcar una diferencia significativa, ya que proporciona el espacio mental necesario para pensar con más claridad. 8. Evita el consumo de medios sin sentido. Las personas inteligentes tienen una aguda conciencia de las posibles trampas del consumo pasivo de medios. Entienden que desplazarse sin pensar por las redes sociales o depender únicamente de fuentes sesgadas puede moldear sus creencias y pensamientos sin su conciencia. Es por eso que intentan evitar hábitos como estos y en cambio abordan el consumo de medios con intención, propósito y pensamiento crítico. Los estoicos enfatizaron la importancia de centrarse en lo que está dentro de nuestro control y descartar lo que no lo está. Creen que debemos proteger nuestras mentes contra influencias externas que pueden desviarnos. Al ser selectivos sobre su consumo de medios, las personas inteligentes protegen sus mentes de la distracción y el desorden innecesarios, lo que les permite mantener la claridad y el enfoque. En lugar de pasar horas desplazándose por las redes sociales o viendo programas en exceso, las personas inteligentes dedican su tiempo a consumir contenido que enriquece su conocimiento y comprensión. Priorizan la lectura de libros, escuchar podcasts educativos y ver documentales que ofrecen valiosas perspectivas e ideas. Este enfoque intencional del consumo de medios asegura que están aprendiendo y creciendo continuamente, en lugar de perder tiempo en contenido superficial o improductivo. 9. Invierte en desarrollo personal. Una persona inteligente tiende a centrarse en la mejora personal en múltiples áreas de la vida, incluyendo la inteligencia emocional, habilidades sociales, salud, finanzas, creatividad y espiritualidad. Ya sea a través de libros, cursos o nuevas experiencias, invierten activamente en sí mismos, buscando constantemente oportunidades de crecimiento. Este continuo mejoramiento les permite adaptarse al cambio, rendir mejor y encontrar más satisfacción en sus empeños. Este compromiso con el desarrollo personal está estrechamente alineado con la filosofía estoica, que enfatiza la importancia de cultivar la virtud y la sabiduría a lo largo de la vida. 10. Evita riesgos innecesarios. A pesar de su inclinación hacia la toma de riesgos, las personas inteligentes priorizan la prudencia y la precaución. Ejercen paciencia y autocontrol, considerando cuidadosamente las posibles consecuencias. También buscan activamente información y consejos, utilizándolos para ajustar sus enfoques y tomar decisiones más informadas. Los estoicos enfatizan la importancia del pensamiento racional y la toma de decisiones prudentes. Creen que uno debe actuar con una cuidadosa consideración de las implicaciones presentes y futuras de sus acciones. Las personas inteligentes encarnan este principio estoico al sopesar los pros y los contras de cualquier riesgo potencial, buscando minimizar el daño mientras maximizan los beneficios potenciales. 11. Evita la comparación constante. Las personas inteligentes comprenden que compararse constantemente con los demás es una receta para la insatisfacción. Cada individuo tiene su propio camino y ritmo de vida, y las comparaciones a menudo ignoran el contexto único de cada persona. En lugar de medir su éxito contra el de otros, se enfocan en su propio progreso y celebran sus logros personales. Reconocen que la comparación puede ser útil para establecer metas y estándares, pero no permiten que se convierta en una obsesión que eclipse su autoestima o felicidad. Las personas inteligentes son conscientes de su singularidad y valoran sus propias experiencias y habilidades. 12. Rechaza la multitarea ineficiente. Aunque la multitarea puede parecer una forma eficiente de hacer las cosas, las personas inteligentes saben que a menudo conduce a una menor calidad de trabajo y a un mayor estrés. Prefieren abordar una tarea a la vez,
dándole toda su atención y esfuerzo. Esta concentración les permite realizar el trabajo de manera más efectiva y eficiente, y les ayuda a producir resultados de mayor calidad. En un mundo donde la cantidad a menudo se valora sobre la calidad, las personas inteligentes se resisten a esta tendencia. Saben que hacer bien una sola tarea es más valioso que completar muchas con mediocridad. Al rechazar la multitarea ineficiente, se permiten sumergirse en los detalles y matices de su trabajo, lo que resulta en un producto final de mayor calidad y satisfacción personal. 13. Elude la satisfacción inmediata. Las personas inteligentes evitan la trampa de la gratificación instantánea, que a menudo puede llevar a decisiones impulsivas y a largo plazo insatisfactorias. En su lugar, practican la paciencia y la previsión, reconociendo que los mayores logros y satisfacciones provienen de esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo. Mantienen una visión a largo plazo en todas sus acciones. Entienden que la verdadera satisfacción no proviene de placeres efímeros, sino de logros que resisten la prueba del tiempo. Esto les permite tomar decisiones que pueden no ser gratificantes en el momento, pero que aseguran beneficios y éxitos continuos en el futuro. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú, y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro.